Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Agradecemos el privilegio que Dios nos da para compartir su palabra con cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema maravilloso, la cual será de muchas bendiciones para tu vida. Quiero por favor que te acomode y vayamos a la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema titulado No tenga temor. El temor es una de las herramientas que el enemigo utiliza para paralizar, para frisar a las personas. Cuando nosotros tenemos temores, eso nos impide avanzar en la vida, nos impide crecer. Y hoy queremos analizar la palabra del Señor desde el punto de vista bíblico. La Biblia dice en el libro de Mateo, en su capítulo número 14 y versículo número 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros hablamos de esta historia bíblica que es tan hermosa, tan maravillosa, la palabra temor es una de las palabras que el enemigo utiliza para que el hombre nunca se desarrolle en las cosas del Señor. Leímos donde la palabra establece que Jesús enseguida hizo que los discípulos se montaran en la barca y le dijo que fueran al otro lado, a la ribera. Y dice que Jesús, cuando despedía a la multitud, subió al monte a orar. Me llama mucho la atención que Jesús cada cierto tiempo se apartaba a orar a sola con su Padre, dándonos a entender a nosotros, los seres humanos, que para ser exitoso en la vida de un ministerio, para ser exitoso como creyente, para poder nosotros ver la gloria de Dios y tener victoria en todo lo que hacemos para Dios, debemos apartarnos cada cierto tiempo con el Señor para, uno, renovar la fortaleza, renovar la fe, tener comunión con el Señor. Y dice que Jesús se fue a orar aparte, pero cuando llegó ya la madrugada, a la cuarta vigilia, dice que en ese tiempo se levantó una gran tempestad, y dice que las olas se levantaban y azotaban la barca, de tal manera que esos vientos contrarios le estaban provocando una situación difícil a los discípulos. Pues Jesús regresa donde estaban los discípulos, y dice que Jesús regresó caminando sobre el mar. Cuando nosotros nos apartamos a sola con el Señor, después de un tiempo de oración, cuando regresamos fortalecidos, regresamos con una fortaleza para seguir enfrentando la lucha. Cuando el hombre no logra apartarse con el Señor cada cierto tiempo, le va a ser difícil caminar sobre las dificultades. Y dice que el Señor empezó a caminar sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron, ellos gritaron y dijeron: un fantasma.
y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús le habló y le dijo, tened ánimo, yo soy. Jesús le dice, yo soy, tengan ánimo. Ellos no creían que era Jesús, pero Jesús le dice, yo soy. Enseguida Pedro era una persona inquieta. Enseguida Pedro le dice al Señor, si eres tú, Señor, aleluya, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, aquí hay una enseñanza maravillosa que es la verdad central de este mensaje. Dice que Pedro le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y dice que el Señor le dijo, ven. Lo primero es que el Señor le da una palabra a Pedro. Le dice, ven. Esta palabra, este rema que le da el Señor a Pedro, dice que Pedro toma la palabra y dice que Pedro desciende a caminar, desciende para donde estaba Jesús. Y dice que de repente Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, mientras Pedro recibe la palabra, Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Pero cuando se levantan los fuertes vientos, Pedro inmediatamente empieza a hundirse. ¿Qué puede acontecer aquí? Lo primero es que Pedro quitó su mirada de Jesús, quitó su mirada de la palabra. Hermano que me escucha, amigo que me está escuchando, usted que está viendo este video, lo primero que hace Pedro es que al quitar su mirada de Jesús por causa de los vientos, empezó a hundirse. Si el Señor le da una palabra a usted, si el Señor le dice a usted que camine, usted sabe que los vientos se van a levantar, pero usted no debe, yo no debo quitar mi mirada del Señor, porque inmediatamente yo quito mi mirada del Señor o quito la mirada de la palabra, yo me voy a hundir. Eso fue lo que pasó con Pedro. Inmediatamente Dios te da una palabra y Dios te dice, estoy contigo, avanza. Y Dios te dice, yo te entrego la victoria. Y Dios te da una misión y te dice, ve que iré contigo. Usted sabe que los vientos se van a levantar. Pero usted no puede ver los vientos, porque eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro observó los vientos. Mientras nosotros vemos los vientos, entonces nos vamos a hundir. Porque el viento, aleluya, te vas a debilitar. No se olvide que mientras quitamos la mirada de Jesús, nosotros nos hundimos. Y dice que Pedro empezó a hundirse por el fuerte viento. Usted que está viendo este video, no vea los vientos porque se vas a hundir. Usted que está viendo este video, no observe las tempestades porque no vas a avanzar. Sea Dios glorificado. Cuando nosotros actuamos conforme a la palabra, conforme a la promesa de Dios, entonces nosotros vamos a caminar y vamos a avanzar y vamos a estar firmes. Pero desde que nosotros dejamos de observar la palabra, los vientos soplan y entonces nos van a detener. Eso pasó con Pedro. Inmediatamente Dios te dice que te vas a sanar, pero usted ve la enfermedad, entonces usted se va a hundir. Si Dios te dice que de él es el oro y la plata y usted ve su necesidad, usted se va a hundir. Si Dios te dice que herencia de Jehová son vuestros hijos y usted ve la actitud de sus hijos, entonces usted se va a hundir. Porque Dios quiere que nosotros constantemente estemos observando su palabra. Cuando nosotros observamos la palabra, entonces la palabra nos da fortaleza, porque la palabra de Dios son su promesa. Y dice por acá, cuando observamos a los vientos nos van a infundir miedo, nos van a infundir temores. Ahora, el temor al hombre, aleluya, el miedo no le vino a Pedro porque Pedro empezó a caminar. El miedo no le vino a Pedro porque Pedro vio el mar. No, el miedo le vino a Pedro porque Pedro observó los vientos. El miedo le vino a Pedro porque Pedro vio la tormenta. El miedo tal vez le ha venido a usted porque usted está mirando los vientos.
Y el Señor te está diciendo a usted que está viendo este video, no vea los vientos porque vas a venir el miedo. No vea la tempestad porque vas a venir el miedo. Permítame decirle en esta hora que el temor y el miedo no vienen desde adentro. El temor y el miedo vienen desde afuera. Porque la palabra dice en segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo número 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, aleluya, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que cuando usted tiene miedo por alguna situación que esté pasando, sea en su vida personal, llámese espiritual, emocional, económica, psicológica, cuando usted tiene ese temor, el temor no viene desde adentro. Dios te ha dado un espíritu de fortaleza, Dios te ha dado un espíritu de poder, un espíritu de gloria, de dominio. Entonces, cuando tiene miedo es por lo que observamos hacia afuera. El temor te va a venir por lo que usted está escuchando hacia afuera, por lo que usted ve hacia afuera. Y en esta hermosa hora, usted que está viendo ese video, el Señor te está diciendo, no mire el viento, porque te vas a traer temor. No vea la tempestad, te va a traer miedo. Entonces, cuando usted tenga miedo, cuando ya el miedo se apoderó de usted, si usted tiene un ministerio, usted se va a detener. Si usted tiene una empresa, usted va a tener miedo para hacer nuevo negocio. Usted va a tener miedo para tomar decisiones, porque cuando el temor viene, cuando el miedo viene, te paraliza. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pedro estaba caminando, pero el miedo lo detuvo. El temor lo detuvo, porque Pedro empezó a observar los vientos. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo en esta hora, no observe los vientos. Aleluya, porque se vas a hundir. Pero qué bueno es el Señor. Qué bueno y misericordioso es el Señor. Inmediatamente Pedro, cuando empezó a hundirse, Pedro reconoció que había quitado su mirada de la palabra. Pedro reconoció que había quitado su mirada de Jesús. Y Pedro entonces clamó al Señor. Le dijo, sálvame, Señor. En otra palabra, Señor, perdóname. He quitado mi mirada de ti. He quitado la vista de la palabra y la promesa. Y por eso me he hundido, Señor. Por eso han venido a mí estos temores, estos miedos. Pedro reconoció esto, hermano. Usted, amigo que me está escuchando, Pedro reconoció. Y Pedro clamó al Señor. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Dice que clamó al Señor y rápidamente el Señor asió de él, tomó su mano y lo sostuvo. Y entonces, después de que lo sostuvo, aleluya, dice que él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Aleluya. Porque fue que Pedro dudó. Inmediatamente vino el temor te va a traer duda a la promesa de Dios. El temor te vas a traer duda a lo que Dios te ha dicho. Inmediatamente quita la mirada de Jesús y de su palabra, de su promesa, te vas a venir el miedo y ya no vas a creer que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Ya no vas a creer que Dios te va a sanar. Ya no vas a creer que Dios va a levantar tu ministerio, va a levantar tu vida, porque el miedo te va a frizar. El miedo te va a paralizar. Así que usted que está viendo este video, no tenga miedo, no tenga temores. Aleluya. No quite tu mirada de la promesa, de la palabra. Cuando quitamos la mirada de la palabra, entonces viene el miedo, viene el temor, y cuando venga el miedo y venga el temor, entonces empezaremos a hundirnos. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, activa la campanita, dale like y comparta este mensaje con otro. Y en otra ocasión, pues cuando estemos comunicando un mensaje como este, usted será uno de los primeros que lo vas a recibir. Dios te bendiga y Dios te guarde.